sanación. And my favorite, I love children. Y a mí me gustan mucho los niños. I have 2 daughters, Yo tengo 2 niñas. and they are half Colombian. Ella, su madre es de Colombia. Yeah, so No, Amen. Next. Qué hermoso lugar. Bueno, yo hablo español. Yo soy de Argentina. I'm from Argentina. Primero, gracias por abrirnos las puertas, pastor. Gracias porque podemos estar aquí. First of all, thank you, Pastor, for opening the door. ¿Y cuántos chicos que hay aquí? Me And how many encanta. children we have here? Y varios ya preparados y hablaban inglés. Y algunos ya están hablando inglés. And some are already speaking English. I'm sorry, I get it. Así que, bueno, mi historia es, voy a hacer algo muy cortito. Antes de venir a este viaje, My story is kind of short. Before we came to this trip, estábamos en la escuela, que donde todos participamos, en la escuela sobrenatural, y iban a salir los viajes misioneros. we were in school and they were talking about doing a missionary trip. En los viajes misioneros, en ningún año de los anteriores estaba la opción de Perú. And none of the trips, even the previous one, there was no option to come to Peru. Y entonces Dios preparó mi corazón y un día me pone algo muy fuerte en mi corazón por Perú. And I was seeking the Lord, and God put something very strong in my heart about Peru. Tengo muchos amigos en la iglesia que son de Perú. I have a lot of friends in church, they are from Peru. Conozco a una hermana en la escuela también que es de Perú. And one of my friend in school is from Peru. Y empezó a ver acá algo en mi corazón, como un fueguito, como que tenía que venir a Perú. And I felt something in my heart like a burning fire that I had to come to Peru. Pero Perú no era una opción, nunca estaba esa opción de Perú en los viajes. But Peru was not an option in the trips. Pero ¿qué pasó? Salieron todas las opciones y por primera vez salió la opción de Perú. There were many options, and the first time they came out was Peru. Entonces dije, Señor, ya me marcaste, salió Perú, me voy a Perú. Because Peru came up, so I'm going to Peru. Perú, creo que Perú tiene mucho para bendecirme a mí. I think Peru has a lot to give, to bless me. Y creo que nosotros tenemos mucho también para poder bendecir a Perú. And I think we have a lot of blessings for Peru too. Amén. Amen. Forget her name. That's all right. Hello, everyone. Hola, My name is Christine. mi nombre es Cristina. I am born. Oh, yay! I am born in Tanzania. Yo nací en Tanzania. That is in Africa. Eso queda en África. So at 18, I moved Yo tengo 18. to the United States Vine a los Estados Unidos by myself. sola. My family was still in Tanzania, Mi familia todavía está en Tanzania and they still are in Tanzania. y todavía están ahí. It was very hard and difficult Era muy duro y difícil because it's a different culture, porque es una cultura diferente and I struggled to fit in. y yo me siento muy dura para entrar ahí en esa cultura. I didn't have a lot of friends, No tenía muchas amistades, but I always knew God. pero yo siempre conocí a Dios. But I didn't really grow up in the church, No crecí en la iglesia and I was not saved. y no era salva, So, 1 year of my life, pero un año en mi vida I was 26. tenía 26, I did not have a job, no tenía trabajo, and I had problems with my family. tenía problemas con mi familia So I started going to church. y yo empecé a ir a la iglesia. And then in church, Y en la iglesia, the pastor, el pastor they would always talk about
o siempre hablaba the great love of Jesus, el gran amor de Jesús, the great sacrifice of Jesus. el sacrificio de Jesús. And I thought, Y yo pensé, I want this love of yo Jesus. quiero este amor de Jesús. What is this love of ¿Qué Jesus? es este amor de Jesús? So it was around Lent, when you fast, Oh, the time of fasting. Era un tiempo de ayuno. I decided to fast Yo decidí ayunar for 40 days, por 40 días. and every day Y cada día I just asked God one question: le preguntaba a Dios una pregunta. show me this great love. Enséñame este gran amor. What is this great love? ¿Cuál es este gran amor? So it was right before Easter, Y fue antes de la Semana Santa, on Good Friday. el Viernes Santo, I was praying, estaba orando and then I saw y yo vi a hand open, una mano que se abierta, and on the hand y en esa mano there was the globe of the world. estaba el mundo. And then God showed me him walking Y me enseñó él caminando into a garden, a un jardín, and he was very sad. pero estaba muy triste. And I saw Y vi Adam and Eve hiding from him, a Adán y Eva escondiéndose. and they were ashamed. Estaban avergonzados. But God just wanted to be with them. Pero Dios quería estar con ellos. And then God showed me a tower Después Dios me enseñó una torre of Babylon. de Babilonia, Yes. Babel. Yes. And then how men dispersed, they spread. ¿Ok? How the men spread. Y vi como la gente se expandía, And then last, repartida. I was standing like this, Y por último yo estaba parada así and I saw 3 crosses, y vi las tres cruces and I understood I was seeing Jesus. y vi a Cristo. And then God opened my heart, Entonces Dios me abrió mi corazón and I felt him just love me y sentí su amor como me amaba and give me so much love. y me daba mucho amor. And I understood Y yo entendí entonces that I am God's child, que soy su hija and we are all God's children. y que todos somos sus hijos. And he loves us so much Y Él nos ama mucho that he decided to come for us. y Él decidió venir por nosotros. And since then, Y desde ese tiempo I've just wanted to serve God. yo solo quiero servirle. Thank you. Gracias. Hello. Hola, My name is Joy, mi nombre es Joy. and I was trying to think of what testimony to share because I have so many. Estaba pensando qué testimonio compartir porque tengo muchos. But I just recently had the most amazing miracle happen, so I wanted to share that with you. Recientemente tuve un milagro maravilloso y eso es lo que quiero compartir. I felt in the room, and I might have been wrong, and I'm okay with being wrong, but when I think it was Richard was sharing his testimony about coming to Peru and about how you have to be ready to be sent out at any moment. Yo pensé que como Ricardo, ¿Sí, Ricardo? Como Ricardo compartió, teníamos que prepararnos para venir en este viaje misionero. And I just kind of felt like there was this, I'm not ever going to leave Peru, or I'm always going to be here in Peru feeling. Pensaba que yo siempre me iba a quedar aquí en Perú. And I can identify with that, Y, except for I was stuck in the United States. y me puedo identificar acerca de eso, pero yo estaba metida en Estados Unidos. In 1996, I was going to ORU, En 1996 fui a la Universidad de
Oral Roberts. No sé si lo conoce. Es Oral Roberts. yeah. Yeah, I know him. And they were sending out people on missions teams, and I could never go. Y esa universidad cristiana mandaba estudiantes misioneros, pero nunca tuve la oportunidad de yo ir. In fact, I had to wait over 25 years Tuve que esperar 25 años to go on my first missions trip. para ir para mi primer viaje misionero. Yes. And God is so intentional that even though I had to wait so long to finally leave the United States, Pero Dios es muy bueno, a pesar de que tuve que esperar mucho tiempo para salir de los Estados Unidos en viaje misionero. He sent me to the same place where my great aunt was a missionary for over 30 years. Me mandó al mismo sitio que mi abuela era misionera más de... How many years? Great aunt? Yeah, but how many years? You didn't say. Oh, she was 30 Okay. years there. Donde mi tatarabuela fue como misionera a este país. And that's Thailand. Y ese país es Tailandia. And you see God's perfect intention in life. Y yo veo la intención de Dios en mi vida. And then just recently, I met Richard months ago at the first 2 missions meetings. Y conocí a Ricardo en las 2 reuniones que tuvimos acerca de las misiones. But I was taken off the team because I didn't raise enough money. Pero me salí de ese grupo porque no tenía suficiente dinero. And the money never came in. Y el dinero nunca vino. And then 4 days before the missions trip, I had an encounter with the Lord. Pero 4 días antes de que saliéramos de viaje tuve un encuentro con el Señor. And we've been learning about the great revivalists of the past, like Catherine Kuhlman. Y estábamos estudiando acerca de los grandes avivamientos como Catherine Kuhlman. And as I laid on the floor in the presence of the Lord, Y estaba yo caída en el suelo en la presencia de Dios. I saw myself acting like Catherine Kuhlman. Y yo me vi como si yo actuando como Catherine, esta profeta. And I said, in the kingdom of heaven, $10 is like having $10,000. En el mundo de Dios, $10 como tener $10,000. And having $100 is like having $100,000 in the kingdom of Y heaven. tener $100 como tener $100,000. And what God was doing was changing my mindset. Lo que estaba haciendo Dios es cambiando mi pensamiento, mi manera de pensar. That even in my bank account, I only had $50. A pesar que mi cuenta solo tenía $50. I have the kingdom, so I have access to $50,000. Yo tengo el reino de Dios y ahí tengo miles de dólares. Amen. And that was 4 days before this team was coming here to Peru and me staying back in the United States. Eran 4 días que ya iban a venir este grupo en este viaje misionero y yo me iba a quedar ahí en los Estados Unidos. I was so bummed, but at the same time I trusted God. Estaba muy penosa, pero al mismo tiempo yo confiaba en Dios. I said, God, I'm getting kind of old. I don't like waiting anymore. Y le decía, Señor, me estoy poniendo vieja, no quiero esperar más. But then 4 days or 3 days before the missions trip, Pero 3 días antes del viaje, what's her name? Zarlene called me from Costco. una de las señoras, Charlie, me llamó de una tienda. And she said, Joy, a girl might not be able to come on the missions trip. Would you like to go in her place? Me dijo, hay una chica que no puede viajar, ¿tú te gustaría ir en su reemplazo? I was like, are you joking? Dice, ¿estás bromeando? I don't have any money. Yo no tengo dinero. And she said, no, it's already completely paid for. No, All you ya have to está do is pagado come. todo. And I want you to understand that sometimes the enemy tries to make us feel like we're stuck. Y quiero que entienda que a veces el enemigo quiere
quiere que ustedes piensen que están estancados ahí, que no van a salir de eso. But I want you to know that you serve a God that is way bigger than you. Pero quiero que sepan que sirven a un Dios que es más grande que ustedes, que nosotros. And if He wants you to go to the nations, you are going to go to Si the Dios nations. quiere que vayas a las naciones, tú vas a ir a las naciones. I only had $50 in my account, Solo tenía 50 soles en mi cuenta, $100. and I ended up needing $250 to change everything. Y solo que necesitaba $250 para cambiar todo. And God provided it the day before I needed it. Y Dios lo proveó un día antes que lo necesitaba. There are no obstacles for heaven. No hay obstáculo del cielo. Amen? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal Glory, si glory to God. ¿Qué tal si le invitamos a los 4 hermanos que pasen aquí? Now we invite all 4 of them come over here. Ellos son jóvenes que vienen de Estados Unidos, They're coming from the U.S., pero ella viene de Argentina. Argentina y Estados Unidos. Ellos son de la escuela sobrenatural. They are from the Supernatural School. Y la experiencia que cada uno tiene con Dios The beauty of what they have, each one with God, es lo que Dios quiere tener con ustedes. is what God wants to have with you. No es que ellos sean los favoritos de Dios, Not because they're favorite of God. sino que la intensidad de la búsqueda de Dios Is the intention to seek God. es lo que hace que usted conozca a Dios y su favor. That's what makes you know God and know His favor. Entonces eso es lo que ellos vienen también a invitarle a usted, That's what they come here que le to give conozcan you, más a Él. so you can know Him more. Así que vamos a darle un fuerte aplauso por sus vidas, ¿sí? We're going to give you applause for their life. Cada uno de nuestros pequeños van a sus salones por aquí, en la parte derecha, ¿sí? ¿Dónde? Despacio, todos nuestros pequeños. Y el resto nos preparamos para escuchar el mensaje de Dios. And the kids go back to the school, Thank and the you, rest sister. stay here to hear the message of God. Y le dejamos aquí con nuestra hermana desde la República de Argentina. Yeah. Y mi hermana Lili va a estar traduciendo a todos los que están en las redes sociales. Compartan el link de la transmisión, ¿sí? Amén. You need this. Bueno, estaba pensando que había muchos chicos aquí, Well, I was thinking there was a lot of kids here. entonces dije, bueno, voy a tener que dar un mensaje que puedan entenderlo los chicos y que puedan entenderlo los grandes. So I have to give a message for the elders and the little one can understand. Sí, sí, y ahora se fueron al salón. En Argentina, They went to school now. They went to the classroom. en la iglesia donde yo estoy, trabajo mucho con niños, And the church that I work in Argentina, I work with a lot of children. así que yo pensaba, voy a tener que ponerme a actuar algo para que los chicos puedan entender. So we're thinking I'm going to have to do something for them too. Pero bueno, no es así, pero voy a tratar de que sea lo más claro posible para ustedes también lo que Dios Well, puso hoy en mi I'm trying to corazón. be very clear for all of us. La palabra que voy a traer se basa también en un testimonio que yo tengo para contarles para ustedes y para que en ese testimonio ustedes también puedan tener victoria para sus vidas. The word they're going to share is about testimony, so you can know. And Gracias a ustedes, gracias Pastor por abrirnos las puertas thank you to everybody. Thank you, Pastor, for opening the door. y gracias por querer recibir y escuchar Thank hoy you nuevamente la for palabra de receiving Dios. us, so you can hear the word. Voy a usar mis anteojos. Hay un versículo en la Biblia muy conocido que There's seguramente It's a verse in the Bible very well known. pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ask and you shall receive. Lo con- Knock and you shall.
¿Lo open. conocen? You know that verse? Yes. Bueno, ese versículo va a ser como el título del mensaje. Pedid, That verse is going to be the name of the message. pedid y se os dará, It says, buscad ask and y you shall hallaré, get, find and you'll find it. llamad y se os abrirá. Knock and it shall open. Y para eso voy a leer una historia de la Biblia, un párrafo de la Biblia, For that, I'm going to give you a paragraph of the Bible donde Jesús le habla a sus discípulos where Jesus is talking to his disciples sobre la importancia de orar siempre y no desmayar. about the importance of praying always and don't faint. Bien, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, la palabra de Dios dice, Luke 28, verse 28. 28, 28:1. 18. Oh, 18:1. Lucas 18:1. Ok. En el versículo 1 empieza diciendo así. Verse 1 says, Jesús dice, ¿no? Jesús. Jesus says, También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. here Jesus saying, oh, always pray and don't faint. Diciendo, And he's saying, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. there was in the city a judge that didn't, fear God. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia por mi adversario. And in the city there was a widow that wanted to do justice. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, He didn't do it at the beginning, but her insistent, he decided to do it. aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, I don't fear God and I don't respect men, however, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. because this widow is bothering me, I'll make him justice. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Otherwise, it will make me tired and lose my patience. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. And the Lord said, did you hear what the unjust judge ¿Y said? acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? And don't you think that God is going to make justice to his chosen one? ¿Se tardará en responderles? He will stand up for you. Bueno, primero más que nada, varias cositas sobre este pasaje. Una es saber lo que significa orar. Let's make clear, let's talk about what does it mean to pray. ¿Qué es para ustedes orar? What's praying for you? Hablar con Is Dios, ¿no? to talk to God. Bueno, aquí la parábola habla de la importancia de orar siempre, ¿no? Es hablar con Here, Dios, the parallel is talking about the importance of always pray, pedirle a Dios lo que necesitamos, to ask Him what we need, conectar con Dios. connect with God. En este mismo pasaje hay Eh, dos personajes, ¿no? In this passage, we have two agents or person. Yes. Un juez que era One judge, malísimo, era malo. he was Era a bad un judge, juez injusto, very unjust un judge, juez malvado, very ¿no? Se bad. supone que un juez tiene que ser justo para que aplique justicia, Hopefully, a judge is supposed to be a just judge, to make Pero- justice. pero este juez no lo era. Este juez era But malo. this just was not that one, that kind. En el mismo párrafo vemos que también hay una viuda. In the same paragraph, we see is a widow. Las viudas son personas que ya no tienen a su marido vivo, ¿no? Que falleció You su know, the marido. widow doesn't have a husband. Particularmente en esa época, las viudas, si fallecía el marido, no tenían cómo sostenerse. No es como hoy. In those times, the widow didn't have how to support themselves. It's not like nowadays. No es como hoy que puede haber una ayuda del gobierno, un bono del gobierno o alguna otra ayuda. Era muy dura la vida de las viudas en aquel It's entonces. not like nowadays they can get help from the government or somewhere else. It's not like then. Entonces, tenemos a una viuda
una persona muy, muy, muy vulnerable. So here we have a widow, very vulnerable person. Tenemos a un juez We have a judge. que no era justo, He was un not juez just. injusto, He was very unjust. y esa viuda se acerca al juez día tras día, But the día widow tras will día. come to the judge every day. Hazme justicia, Make justice for me. hazme justicia. Make justice for me. Al juez no le interesaba, el juez era malo. The judge didn't care. No le quería hacer justicia. He didn't want to make any Pero la justice. viuda iba día tras día, hazme justicia, But the hazme widow justicia. will insist every day. Y dice la Biblia que por un tiempo, o sea que And the Bible said for some no le hacía time, justicia, era como golpear y no pasaba nada. she was knocking and nothing happened. Pero un día el juez injusto dijo, ya estoy cansado, le voy a hacer justicia porque ya no soporto más a esta mujer. But one day the judge said, "Oh, I'm tired. I'm gonna answer her." Bien, un juez injusto que terminó haciendo justicia a una viuda. That's and here we have an unjust judge making justice for the widow. A una viuda, a una persona que era persistente. But the widow was very persistent. Bien, ahora voy a pasar a otra parte y volvemos. Les quiero contar parte de mi testimonio. Now I'm going to share some of my testimony. Hace varios años atrás, 10 años aproximadamente, Many years ago, about 10 years approximately, yo tenía una hermana, I had a sister. ella falleció de cáncer. I'm sorry. Ella falleció Died de cáncer. of cancer. Ella tenía un niño, mi sobrino, She had a child, de a boy, 6 años. about 6 years. Entonces yo empecé a ser como una especie de tía mamá para So Jeremías. I became like her mother. Bien. Con el padre de Jere y yo, bueno, lo cuidábamos, yo lo llevaba al colegio, I would take care of her, take her to school, compraba la ropa, me buy preocupaba por él. clothing, take her to the doctor. Bueno, empezó a ser como un hijo de corazón. So he's becoming like my son. Yo siempre le decía que él era como, que yo era como la tía mamá, porque digo, un día el padre se casa y para que no sea tan dura la separación, digo, soy una tía mamá. I was like the mom, but I was thinking, what was Bueno. el último? Para que no sea tan duro para él el día de mañana, yo digo, soy una tía mamá, no soy una madre. Oh, she will call herself Mama Aunt. So she didn't want to be a mama in case someday they had to separate. Bueno, ¿y qué pasó? So what happened? Pasaron los años, Years went by. el padre de mi sobrino se So- conoce a una chica, So her father met a girl. se junta con ella, They got together. después se casa, They got married. pero lamentablemente esta persona But sadly, this person era muy celópata, is very jealous. ¿sí? Como celos exacerbados. Very nasty jealousy. Bueno, y ella tenía problemas psiquiátricos realmente. She would have a psychiatrist issues. Entonces, al padre de Jere lo empezó a alejar de todos los amigos de la iglesia, lo empezó a alejar de todo su entorno. The husband stopped going to church. A Jere le empezó a decirle que todos los amiguitos de Jere eran malos, lo empezó a alejar a todos. So he influenced everybody to stay away from them, so the father and the son. De un día para otro ya no pude ver más a Jere. So Mi sobrino. the time came that I couldn't see my nephew anymore. No podía hablar por teléfono, no couldn't podía call him. verlo, no nada. I Y eso couldn't see fue, la mitad de mi corazón se rompió. And that broke my heart. Fue un dolor muy, muy, muy grande. It was very, very big. Fue un dolor muy grande que duró It was bastante a tiempo. very painful. Y ahí es donde yo dije, tuve que empezar a hacer el cuarto de guerra. That's when I have to start doing warfare. ¿Qué era el cuarto de guerra? Era orar, orar, orar. What y does it orar. mean? It was praying, praying, praying. Iba a la iglesia, lloraba y oraba. Iba a la iglesia, lloraba. Lloraba todos los Oh, domingos. lloraba. I thought you said
Yo pensé que decía orar. Las dos cosas. Oh, las dos Lloraba y oraba. cosas. Lloraba y oraba. I would pray and I would cry too. Venía, decía hermana y le pedía a uno, orá por mí, por esta I was situación. always asking, pray for me. El pray otro for fin me. de semana, orá por mí, por esta situación. Todos. Every time I was asking people to pray for me. Era una situación muy injusta. It was very unjust Muy injusta que situation. ya no pudiera hablar, no pudiera ver. It was very unjust Nada. not to see my nephew. No, not to see him. Or Además, not to talk. el padre y esta señora le hablaban mal de mí a Jerez. On top of that, this lady would talk bad about me Era to muy, him, to the muy boy. injusto y tenía obviamente It was very mucho dolor en unjust. mi corazón. So I had a lot of pain in my heart. En la iglesia recuerdo que había un día que era el día, en Argentina celebramos, no sé si aquí también, el Día del Niño. They have it. In Argentina, they had the day of the child, the children day. Y yo recuerdo que yo organizaba mucho de esa parte, de ese festejo. El festejo salió I hermoso, organized con los everything padres, los about chicos that big day cantando. Y with yo, the decía, y parents. yo sentía en mi corazón qué alegría y al mismo tiempo no estaba Jerez, no estaba mi I was sobrino. very happy to do all this, but at the same time, I feel pain for my nephew. Sentía alegría y sentía dolor, I was happy and sad at the same time. porque era injusto. It was very unjust. Pero bueno, empecé a orar. So I start praying. Al lado de mi cama hay una ventana. Next to my Empecé- room, there's a window. Empecé a escribir oraciones, I start writing prayers. declaraciones, las pegaba en la ventana. Declaration, I would stick it in the window. Comenzó la época de la pandemia, donde menos se podían ver. And it was during the pandemic time, so people cannot see each other. Y bueno, mi más grande dolor era que yo no podía proteger a Jerez, ya no estaba conmigo. The painful part is that I couldn't protect him. Así que tocó orar. So all I could do is orar pray, y orar. pray. Pero bueno, no termina ahí. ¿Qué pasó? But it didn't stop there. So what happened next? Hasta que un día, So one day, yo recuerdo que en una conferencia así de mujeres, I remember it was a women's conference. yo creo que ya toda la iglesia había orado por mí y mi I situación. think the whole church had prayed for me. Pero había una hermana que me dio una palabra y decía, aunque la visión tardare, espérala porque llegará. A sister talked me and said, even the vision might take longer, but it's coming. Ese mismo día, a la That same noche, day, pude that hablar por night. teléfono con Jerez. I was able to talk to my nephew. Fueron 20 segundos, Maybe 20 seconds only. pero ahí empezó algo. But that starts something. Al poquito tiempo, Jerez viene con su tío, viene a la casa de mi mamá. And later he came to my mom's Y house. yo lo pude ver en ese I momento. was able to see him. Todavía, él estaba un poco como enojado porque, bueno, no sé, le decían cosas. acerca de mí. He was kind of upset. I don't know why. He would say things. Una vez, y al poquito tiempo volvió otra vez a la casa de mi mamá. That was happening. The lady came back to my Y mom's cuando él house se again. va, yo sentí que Dios había abierto una puerta. But when he left, I felt like God had opened the door. Dios había abierto una puerta. Sí, era chiquita, pero la había abierto Dios. It was a small door, but God has opened it. Y en ese instante yo sentí como una, ¿cómo explicarlo? Como una revelación de Dios que Dios había escuchado, donde Dios me dijo, yo escuché todas tus oraciones. And that moment, I felt like Y- God had Y heard como my que pude prayers. ver no solo las oraciones, sino que el deseo, cuando uno ya ni Not only expresa, my porque prayer, but my vieron que cuando desires. uno tiene dolor ya no puede ni orar. Because when you have pain, you can't even pray. Con ese deseo, todo lo había visto Dios, todo. Without Todo estaba all en ese that paquete. feeling. Y bueno, y ahí empezó que se abrió una puerta y yo sentí una convicción, I felt like a door was open. yo sentí que estaba parada y todo alrededor así como que fuera el campo enemigo, como que estaba el botín y yo en victoria. I feel like I was in the middle of a treasure. Amén, aleluya. Gracias, papá. Y ahí fue que se empezó a abrir la puerta. ¿Vieron la nubecita con Elías? That's Elías, when ¿o qué? all the doors start opening.
Bueno, y empezó a abrirse una puerta. Y saben, hermanos, que cuando Dios abre una puerta, nadie la When cierra. God opens the door, nobody can shut it. Bueno, y la puerta se abrió así, y cada vez más. And Yo the creo que ya door se le will fue la keep mano ahora. opening bigger and bigger. No, pero no saben lo tremendo. No solamente que pude empezar a verlo a Jeremías, It's not that only that I start seeing my nephew. a pasear, venir a mi We go to casa. places and go on some. Lo más maravilloso que Dios cambió la situación así y así. So the beautiful thing is that God changed the situation from El this to this. padre y su señora me piden ayuda a mí hoy. Now his father and his new wife asked for help. and Yo asked voy y my oro help. por ellos. They asked me to pray for them. Yo voy y oro por ellos. Oh, I went and prayed for them. Ellos estuvieron con muchos problemas de salud They have many health problems, y hoy puedo yo ministrarles y ayudarles. and here I'm ministering and helping them. Tocó perdonar. I had to forgive them. No hay fortaleza tan poderosa como el perdón. It's nothing better than forgiveness. Pero el Señor cambió todo. El Señor cambió todo. De así a así. God changed everything. En todo ese tiempo donde yo oraba y oraba y oraba, In the time when I was praying, tocó un día que ya había terminado la pandemia, eran los primeros cultos en la iglesia. it was the time when the pandemic was over and we started going back to church. Y recuerdo que me acerco a un pastor que era de la escuela sobrenatural y ora por mí y yo ahí me lloré todo, lloré. And the pastor asked me, the pastor te preguntó Sí, por- de una escuela sobrenatural de la iglesia. Un pastor de la iglesia. Okay, el pastor te preguntó. Oró por mí. Oh, the pastor prayed for me. Y recuerdo que en ese momento, o sea, lloré tanto, dejé I tanto. remember that I prayed a lot. Y yo sentí que en ese momento dejaba mi causa delante de Dios. In that moment, I feel like Primero dejaba todo ese dolor con el que cargaba. I have to leave all that pain that was. Pero luego yo on sentí my que life. dejaba mi causa delante de Él. I feel like it was my cost that I caused this. Y nuestro Dios no es injusto como este juez. And God is not unjust like the Nuestro verse Dios es says. un juez injusto es un juez justo que hace justicia. Our God is a just God that makes justice. Y aquí Jesús enseña y hace una comparación, ¿no? Un And here contraste. they teach us as a Dice, comparison. aún un juez injusto le hizo justicia. Even an unjust judge did justice. ¿Cómo Dios no va a hacer justicia How a much sus hijos more que claman a God Él? is not going to do justice to His children. ¿Cómo no va a hacer justicia a nuestro Dios Todopoderoso? Que Él responde y Él escucha. He's going to make justice. He hears and he responds. Entonces, el fin de la predicación de hoy es que vos To end, puedas saber varias cosas. So La you- perseverancia so you en can orar learn something is persevere in praying y seguir orando and keep praying y seguir orando. and keep praying. Es difícil seguir orando cuando las cosas no cambian, It's hard to pray when things don't change, pero hay que seguir orando. Te puedo asegurar que but you have to en keep un praying. momento cambian. I make sure that it's going to change. Es difícil declarar justicia cuando vivimos una injusticia. It's hard to declare justice when we live in an unjust world. Es difícil declarar alegría cuando estamos tristes. It's hard to say we are happy when we are sad, Pero Dios ve las cosas que no son como si ya fuesen. but God does not see things like they already done. Entonces, hoy yo quisiera invitarte a que vos puedas dejar tu causa delante de Dios. Now I'm inviting you to leave all that weight before God. Animarte a que sigas orando. I'm going to encourage you to continue praying. Porque para Dios no hay nada imposible. Él nos invita a ser God, nothing perseverantes is impossible for God. en la oración. Nothing's impossible for God. Nosotros through prayer. queremos hoy declarar que se abren puertas. We have to declare that the doors are Así going to be como open. me pasó a mí que un día se abrió esa puertita chiquita. That looks like happened to me when the little door Pero was era una open. puerta que abrió Dios.
But that was a door that God opened. Y nadie cierra las puertas que Dios abre. And nobody can close the door that God opens. Nosotros queremos declarar que Dios hace nuevos caminos hoy para tu vida. We have to declare that God make a new path for our life. No importa la circunstancia, It cual doesn't sea la matter the necesidad, si circumstance or venís whatever the orando por necessity, algo you hace keep bastante continue tiempo. praying. Hoy queremos declarar We have to que se declare abren puertas, That the doors que are se going to be abren open. puertas, They're going to be que open se abren doors. puertas de justicia, Doors, justice. que se abren puertas de sanidad, They're going to be open doors. que se abren puertas de of provisión, healing, provisions, que se abren puertas de reconciliación familiar. reconciliation, family reconciliation. Hoy vamos aquí a declarar que se abren puertas So now we're going to declare that the doors are going to be open y que se hacen nuevos caminos. and we're going to have a new path. El Señor nos ama, hermanos, The Lord loves us, brothers and sisters. siempre, siempre, siempre. Always, always. Esta situación que a mí me atravesé This situation that fue I went dolorosa. through, it was painful, Aprendí un montón de cosas but con I Dios, learned a lot about God. pero también Dios me mostró que Él es todopoderoso But also I was able to see that God was very y que powerful. tenemos que confiar en Él. We have to Más trust allá de Him. lo que ven nuestros ojos, More más than allá de lo what que we can podemos see sentir en with nuestro our eyes corazón, or what we feel. es confiar en su palabra, Is we have to trust His word es confiar en nuestro Dios. and to trust Him. Bueno, no sé si podemos orar y queremos orar declarando esto. I don't know if we can pray and declare. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No sé si se quieren poner de pie, por favor. You want to stand up? Yo me estoy haciendo una oración así en general Yeah, y that's después what he was doing. Yeah. vamos a bajar y vamos a ir ministrando uno a uno. Los chicos hablan en inglés, así que no se preocupen los que escuchen sus oídos. Ustedes Even though they speak English, don't worry about it. They'll pray for you. Ustedes reciban sencillamente lo que Dios tiene para ustedes. Hoy es el momento, God has something for you. hoy es el momento para dejar Today nuestras is cargas the delante de moment Dios. to leave all our weight. Hoy es el momento para dejar nuestras causas delante de Dios. It's the time that we leave it all, give it all to God. Hoy es el momento para declarar un nuevo tiempo, Today is the moment to declare a un new nuevo time for us. tiempo. A new day, a new Tenemos time. a nuestro rey que es un rey de victoria. We have a king that's a king of victory. De Él es la victoria That's his victory. y Él nos da la victoria. And he's the one that gave us the victory. Nuestro juez sí es justo. Our judge is Nuestro juez sí nos ama. faithful. He loves Nuestro us. juez sí está atento a nuestras oraciones. Our judge is always attentive to our prayer. Nuestro juez es todopoderoso. Our judge is all powerful. Entonces en esta hora, deja delante del Señor tu causa. So bring all your charges. Seguí orando, seguí perseverando. Nosotros vamos a declarar ahora que Dios abre puertas. Dios abre puertas. Papá Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque sos un Dios todopoderoso, porque nos amás, porque estás con nosotros siempre Señor, porque escuchás siempre, siempre nuestras oraciones Señor. Como dice esa canción, aunque no pueda ver, vos ya estás obrando Señor, ya estás obrando en esa otra persona, estás obrando en ese corazón, estás obrando en este corazón. Estás actuando, Señor, y abriendo puertas financieras. Estás trayendo ese trabajo para la persona que necesita trabajo, Señor. Y nosotros aquí con nuestros hermanos queremos declarar que se abren puertas, que se abren puertas, que se abren puertas. En el nombre de Jesús, se abren puertas. En el nombre de Jesús. Tal vez la puerta es chiquita, pero la vas a abrir vos, Señor. Vos abrís la puerta en esta hora para cada uno de mis hermanos. Vos abrís la puerta para esta iglesia. Vos abrís la puerta, Señor. Declaramos puertas abiertas.